bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Esperemos que estén todos bien, gozando de un sábado lindo. En el nombre de Jesús vamos a comenzar la reunión como la comenzamos cada sábado. Vamos a comenzarla orando, buscando la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo para que nos esté dando sabiduría para poder comprender y entender y poder caminar la palabra que esta noche la pastora nos va a traer. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tú eres la fuente inagotable de todo. Gracias por tu bendición, gracias por estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Gracias Papá, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y te pedimos que tu gracia, que tu misericordia nos alcance para que podamos terminar este periodo que tú has puesto en el camino para que nosotros podamos salir aprobados, papá, de esta prueba que tú nos has puesto. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, y comenzamos con las alabanzas. Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante y justamente creo que testimonios que realmente me han llegado en el día de ayer es que justamente Dios me llevó a hablar de esto, ¿no? Que ahora les voy a contar.
pero David, vamos a hacer una oración por la palabra, porque quiero que Dios estén todos atentos, abran bien sus oídos y su corazón para que la palabra pueda penetrar en el interior de ustedes. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, oramos por esta maravillosa y bendita palabra. Oro para que mis hermanos puedan, Señor, abrir sus oídos espirituales, abrir su corazón, Señor, para que ellos puedan comprender la dimensión, Señor, de lo que tú hoy les quieres hablar. Padre bendito, bendigo cada familia de cielos abiertos, multiplícales, prospérales, bendíceles en gran manera. Y te damos gracias por todo. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a hablar de una palabra muy importante. Vamos a hablar de los líderes. Vamos a hablar de los pastores o profetas del Antiguo Testamento y los pastores actuales. Vamos a ir directamente a la palabra, Ezequiel 34. Acá habla, dice, de los pastores y ovejas. Era muy normal, les aviso, en el Antiguo Testamento, justamente, que, digamos, y en el Nuevo también, ¿no? Que, es decir, hubiera falsos profetas. Hubieran falsos profetas. En el Antiguo Oriente, sobre todo, porque vamos a hablar del pueblo de Israel, entonces era muy común que hubieran falsos profetas. Pero esto lo podemos también llevar a la actualidad, ¿no, David? Amén. Así que vamos a ir leyendo un poquito y desarrollando esta palabra. Es un poquito larga, pero vamos a tratar de simplificar menos versículos. Dice así la palabra de Ezequiel 34. Comenzamos desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? No coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada descolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Como vemos acá, vamos a ir por poco, hermanos, hasta acá. Como vemos acá, Dios estaba muy mal realmente, porque veía que los pastores que habían sido puestos, es decir, acá habla en sentido figurado pastores y ovejas, acá vendrían a ser los líderes que habían en la antigüedad, en el pueblo de Israel, que lideraban a Israel, y hablan de las ovejas como el pueblo de Dios, su pueblo. En aquel tiempo, ¿a quiénes se consideraban pastores? Por ejemplo, los reyes venían a ser una especie de líderes, ¿no?, que pastoreaban al pueblo. Tenemos, por ejemplo, Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y entonces capacitó, digamos, instruyó a Josué para que siguiera y entrara en Canaán. Bueno, Josué fue un pastor, un líder. Tenemos también, por ejemplo, Saúl. Saúl fue un líder escogido por Dios, al cual Dios después sabemos que se arrepintió, porque fue un desastre como líder. Y después tenemos a David,
que fue sucesor de Saúl, y tenemos como profeta y un gran pastor a Jeremías, el gran profeta Jeremías. A Jeremías todos lo conocen, que siempre se los he dicho, se le ha llamado el profeta llorón. Yo siempre digo que tengo un poquito de Jeremías, ¿no? Y ustedes habrán dado cuenta, cualquier cosita lloro. No, es que realmente, sí, Jeremías era sensible. Miren qué cosa rara, ¿no? O sea, ser hombre, pero era sensible, porque digamos que esa sensibilidad emocional es más de la mujer que del hombre, pero Jeremías era sensible y mucho más a la voz de Dios, y cuando se trataba de pecado, le dolía terriblemente cuando veía al pueblo pecar contra Dios. Bueno, pero acá entonces Dios habla a los líderes, a los pastores, a aquellos que decían que gobernaban al pueblo de Dios. Por eso hoy vamos a ver pastores malos versus los buenos pastores. Entonces, yo noté acá algunas características de los malos pastores, pero ya lo vemos que lo va diciendo la palabra. Tal vez con el transcurso de la palabra lo vamos a ir viendo. Resulta que acá dice que no fueron pastores que se apacentaron a sí mismos, pastores que es decir, no fortalecieron a las débiles, no curaron las que estaban enfermas. Entonces, ¿qué características tienen los malos pastores? Mira, una de ellas es que se cuidan a ellos mismos. Primera característica. Es decir, ¿qué es cuidarse a ellos mismos? Es decir, ¿por qué siguen un liderazgo? Siguen un liderazgo, pero en ellos está la codicia de poder, nada más, de aparentar, de ser alguien, pero lejos está de ellos apacentar las ovejitas. ¿Comprenden? O sea, no hay, miren, justamente es la segunda característica que yo anoté, que no se preocupan por las ovejas. O sea, al haber en ellos hay otra motivación. La motivación es una apariencia de pastorado, de liderazgo, con el fin de obtener poder, un reconocimiento de ser alguien, pero no hay preocupación, o sea, no hay trabajo de pastor. ¿Me comprenden? Porque ya vamos a ver qué tiene que hacer el buen pastor. Entonces, vamos a la tercera característica que anoté. Gobiernan con dureza y castigan. Yo pasé por ahí, hermanos, cuando según en apariencias, yo había fallado en algo, inmediatamente lo que me hacían era, bueno, me acuerdo que me sentaban, no servís. Entonces, digamos que en el liderazgo que ejercen esas personas son muy duros, vienen a ser una especie de religiosidad, porque los fariseos eran así, ¿no? Ellos ponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Los fariseos eran los grupos religiosos selectos que estaban en la época de Jesús y que guardaban la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés. Mosaica se refiere a eso, la ley en la época de Moisés. Después, otra característica sería la cuarta: abandonan y dispersan a las ovejas. Es decir, ellos, hay una infidelidad en ellos. Ellos no son fieles al mandato de Dios. Es decir, una preocupación realmente de que las ovejas sean contenidas, que las ovejas sean ministradas. ¿Me van entendiendo? Las ovejas, hablo del pueblo de Dios. Dios veía que esos líderes no se ocupaban, no las ministraban.
Por eso, es decir, ellos eran infieles a Dios, ellos eran fieles a sí mismos, ¿comprenden? No a Dios. Y bueno, se sufrió mucho en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, ¿no? Hablo con respecto a estos líderes. Ahora, ¿cómo saber realmente quién es un pastor? David, justamente hoy lo hablábamos con el pastor David. ¿Qué me decías hoy vos? ¿Cómo sabemos? Claro, la importancia para conocer a un pastor es conocer la palabra de Dios. Perfecto. Perfecto. No hay otra forma de saberla. Perfecto. Perfecto lo que decís, David. Es decir, lo conocemos a través, o sea, vemos si ese pastor realmente cumple, digamos, las características del buen pastor. ¿Por qué? Porque lo pasamos a través de la palabra de Dios. Miren las características. Acá Dios está hablando de las características de los malos pastores. No apacentaban las ovejas, no fortalecían las débiles, ni curaban las que estaban enfermas. ¿Qué quiere decir esto? Descuidaban, no las ministraban, hermanos. ¿Y saben cuál es digamos, algo esencial que el pastor tiene que tener? Oídos para las ovejitas. Necesita ministrar a su pueblo, porque cuando la ovejita realmente llega a un lugar, y vamos a hablar una nueva, y aunque no sea nueva, aunque tenga años, toda ovejita siempre, porque todos vamos a pasar problemas, necesitamos la guía de un mayor. Hablo de un mayor en la fe, al que Dios ha puesto como líder, como pastor. Para eso lo ha puesto Dios. Miren, justamente ayer tuvimos una reunión pastoral y hablábamos justamente de que, o sea, que se está perdiendo la ética pastoral. Y vamos a ver, esto también lo vamos a ver, ¿no, David? Vamos a ver ética cristiana. Nosotros tuvimos una materia y justamente en el libro de Job vamos a ver lo que es la ética cristiana. Eso va a ser en otra oportunidad, en un estudio de un día miércoles. Pero lo importante es que nosotros podemos ver acá que se habían perdido la ética, no había, es decir, un respeto por lo que era el pastorado, un respeto hacia Dios. ¿Qué pasa con aquel pastor que realmente no conoce? Es decir, si no ha tenido, un pastor que no ha tenido una verdadera vida de oveja, si no conoce lo que es ser ovejita, no puede llegar a ser un gran pastor. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque cuando antes de llegar a ser un pastor, Dios prepara a ese líder y lo capacita con ciertos sufrimientos, ciertas situaciones que tiene que pasar en su vida, como las pasó, que después lo vamos a ver, el buen pastor. Todos se imaginan, supongo, quién es el buen pastor. Jesús. Está de más que lo hablemos, que digamos que no sepamos. Ahora, ¿qué pasa? Como dijimos, si el pastor no tiene amor, no tiene compasión por las ovejitas, ¿cómo lo puede pastorear? Mira, quiero seguir hablándote. Es muy importante porque el pastor, yo me anoté, está primero para dar lo mejor de él. ¿Qué es dar lo mejor? Su tiempo. A veces, y el pastor tiene 1000 cosas que hacer. Te digo más, un pastor es, el pastor en la iglesia, mira, limpia, limpia, tiene que entender de música, tiene que ministrar,
tiene que liderar, tiene que ocuparse de la escuelita. Y no solo eso, tiene aparte de toda la obra, aparte tiene, si hay varios ministerios en ese como nosotros vamos a comenzar, el ministerio de matrimonios, cuando comience el ministerio de jóvenes, va a haber muchos ministerios, entonces muchas ramas en la iglesia, intercesión. Bueno, en estos momentos no me vienen todos, pero entonces tiene que haber una disposición del corazón a entregar lo mejor para hacer la obra de Dios. ¿Por amor a quién? Por amor a las almas. Por amor a las almas. Entonces, ¿qué pasa? El pastor está puesto, como dije, para dar, para sanar, curar, para limpiar las heridas, para fortalecer a aquel que está débil en la fe, aquel que no tiene fuerzas, aquel que no conoce tanto de quién es su Dios, para enseñarle la palabra, para darle alimento, alimento puro, alimento no contaminado, una palabra limpia, no contaminada, la palabra verdadera de Dios, palabra genuina, no contaminada, no adulterada. ¿Entienden, hermanos queridos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un pastor no es del linaje de Jesús, ese pastor termina manipulando a las ovejitas. ¿Comprenden? Es decir, las dirigen conforme a como ellos las quieran llevar, a su voluntad, no a la voluntad de Dios, no, digamos, al mandato por el cual Dios los ha llamado a ese ministerio tan importante, porque sabe que es ser pastor es casarse con Dios. Un pastor se casa con Dios. ¿Quién es su primer esposo? Dios. La fidelidad que hay que tener tiene que ser tremenda. Por eso esos pastores van, digamos, cuando no son, como dijimos, del linaje de Jesús, esas ovejitas van a ser manipuladas, van a sufrir dolor, ¿no? Porque no van a conocer otra cosa. ¿Por qué? Porque son tratadas con cierta dureza. Y entonces, o la ovejita, al no conocer tal vez la palabra total, íntegramente, es decir, sin adulteración, por ahí se va adaptando y se va acostumbrando a vivir así, creyendo que eso es la vida de iglesia, creyendo que eso es un liderazgo. Mira, vamos a leer ahora del versículo 10, ahí mismo seguimos en el capítulo 34 de Ezequiel. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Miren qué importante lo que está diciendo. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré. Bueno, si vamos un poquito más en el 15, dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y la apacentaré con justicia. Pero miren qué es lo que nosotros habíamos leído antes. Fíjense, acá en el versículo
que leímos en el 5, miren lo que dice, y andan errantes por falta de pastor. Es decir, la ovejita, cuando el pastor no se interesa por la oveja, la ovejita comienza como a andar a las perdidas. Entonces, no entiende. ¿Cómo es realmente esto? ¿Cómo es mi papá Dios? ¿Es esto el liderazgo? ¿Es esto el pueblo de Dios? ¿Es de esta manera el evangelio? ¿Es así? Es decir, ¿me tengo que arreglar sola? Sí, por supuesto, todos dependemos de Dios, ¿no? Y llegado un momento, a medida que vamos creciendo, dependemos de Dios, pero no se tiene que perder. ¿Por qué? Es decir, la relación ovejita-pastor. ¿Por qué? Porque siempre la ovejita no puede ser objetiva en su propio problema. Siempre va a necesitar a alguien que la guíe. ¿Comprendes? Entonces, ahí tenemos que estar nosotros. Y estas ovejitas, acá habla que ya se habían dispersado, como que no sabían para dónde ir, se encontraban como que ya no tenían pastor. ¿Entienden? Y vamos a seguir leyendo en el versículo 20. Por tanto, seguimos en el capítulo 34, versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el pastor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Pero, ¿qué es lo que quiere decirte esto, no? Bueno, si ustedes siguen viendo, acá Jehová dice, bueno, veo que estas ovejitas no están recibiendo realmente la atención que merecen. Están siendo confundidas, dispersadas. Yo me voy a encargar de ellas, yo la voy a tomar. Por eso dice que, miren, si no me equivoco, en el versículo 10, acá está el secreto. Así dice Jehová, en el que leímos antes: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. ¿Qué quiere decir? Yo las voy a tomar a esas ovejas, las quito de ese redil, las quito de ese lugar y las voy a transportar a otro lugar. Las llevo a otro redil, a donde tengan otro pastor que realmente se preocupe por esas ovejitas. Eso estaba diciéndoles el Señor. Ustedes no van a apacentar más estas ovejitas. Ahora, Dios sabe cuál es oveja, cuál es cabrito, pero Dios está diciendo, por eso dijo, yo me voy a encargar de demandar cuál es la oveja engordada y la oveja flaca. Acabamos de leer en otro versículo. Él está hablando, yo me voy a encargar realmente la ovejita que yo veo que me ama de verdad, la ovejita que quiere seguir al buen pastor. De esa ovejita me voy a encargar de sacarla de donde está para transportarla donde está el buen pastor, para comenzar a pastorearla, para que comience a comer delicados pastos, para que comience a nutrirse. ¿Por qué? Porque la ovejita termina perdiendo la fe, termina en una religiosidad después, porque cuando la ovejita no recibe nada y está estancada, lo que se produce es una religiosidad en la vida de esa persona.
ya no hay vida de espíritu. Hay una aparente vida de espíritu, pero su espíritu no está recibiendo oxígeno, necesita cosas nuevas, necesita nutrirse, necesita administración, necesita enseñanza, necesita un pastor que se dedique a alimentar a esas ovejas. Eso es lo que estaba diciendo Dios, y Dios se estaba cansando. Por eso era terrible para el Señor estos profetas, estos falsos profetas. Por eso ahora hemos visto lo que realmente eran los malos profetas. Dios se cansa cuando ve que esos pastores no son conformes a su voluntad. Quitará, como dijimos, esas ovejitas porque están dando mal ejemplo, mal testimonio de Jesús, ¿comprenden? Porque un pastor es un prototipo de Jesucristo. Somos embajadores de Cristo, hermanos queridos, y como embajadores de Cristo tenemos que representar muy bien al reino de Dios. Entonces, por eso es que Dios quitará de aquel que lleva un liderazgo realmente irresponsable y lo transportará al buen pastor que lleva un liderazgo realmente, una carga sobre sus lomos a esas ovejitas. ¿Me comprendes? Quiero ir terminando porque tengo 2 testimonios que contar. Y vamos a San Juan, capítulo, a ver, los ojos bien abiertos y para poder, y los oídos, ¿no? Bien atentos. San Juan, perdónenme, no lo tenías ya señalado, marcado. San Juan 10, vamos a ir 10 al versículo 11, y dice así, lo leo yo. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren, hermanos, ahora vamos a ver la otra contrapartida, el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Recién lo acabo de decir. Su vida da por las ovejas. El buen pastor tiene pasión por cuidar a las ovejitas. Oh, bendito Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Jesús es el buen pastor y Él tiene un remanente de pastores hechos conforme a su corazón. David fue el buen pastor conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos queridos, mira el Salmo, vamos ahora al Salmo 23. David, si querés leerlo, nada más que 2 o 3 versículos. El Salmo 23 dice, versículos del 1 al 4, si querés leer, David. Ahí está. Salmo 23, versículo del 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira, ¿quién es el buen pastor? Aquel que guía sus ovejitas, aquel que las lleva a comer buen pasto, delicados pastos. ¿Qué son los delicados pastos? Que la alimenta con lo mejor de la palabra. Hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de que tú seas un discípulo de Cristo, de que tú te formes en el futuro para el propósito de Dios. Mi deber es llevarte al propósito de Cristo, que tú crezcas, te desarrolles y comiences a ser un discípulo de Cristo que extiende su vida a otros más.
comprendes, te tienes que desarrollar. Eso hace. El buen pastor guía al rebaño, cuida de su rebaño. Qué hermoso, dice, y confortará mi alma. ¿Qué es confortar mi alma? El buen pastor empatiza con el alma, la comprende, la entiende. Cuando el alma está mal, llora con el alma, porque ya lo dice la palabra. Llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. El buen pastor va a reír con aquel que está gozoso, y con aquel que realmente está triste, que llora, llorará con él. ¿Por qué? Porque el buen pastor siente el dolor. Jesús sintió el dolor de las almas, por eso él tuvo amor, tuvo compasión. Y aquel buen pastor y aquel que Dios escoge para liderar a su pueblo tiene que tener lo que tenía Jesús: amor y compasión. Yo acá anoté, por ejemplo, como anoté puntos que tenían, o sea, características de los malos pastores, acá puse características, anoté, de los buenos pastores. ¿Qué tiene el buen pastor? El buen pastor cuida a la débil y a la enferma por sobre todas las cosas. La cuida, la limpia, la venda, le tiene paciencia, le da amor continuamente, la escucha, porque sabe que tiene mucho dolor dentro de su alma. Gobierna con amor y respeto por sobre todas las cosas. Tiene que caracterizar a un líder conforme al linaje de Jesús, como dije, el respeto hacia el otro, porque el otro es tan igual como él, es un ser humano, es un ser humano. Después, el tercero, reúnen a las ovejitas y las protege, las tiene a todas juntas, como dice la palabra, como la gallina sus polluelos. Así es el pastor y así es el Señor. Dice que Él cuida a su pueblo como la gallina sus polluelos. Así es el pastor. Él con sus manos abarca y abraza a sus hijos y los tiene a todos sobre su pecho. El buen pastor siente eso por las ovejitas. Oh, Dios mío bendito, gloria a tu nombre, Señor. Y después, el último punto que yo anoté, dan lo mejor a las ovejitas, el mejor alimento, como te dije, la palabra para que crezcan, el mejor tiempo. Es decir, hay que ocuparse. ¿Sabes una cosa? Si tú no comprendes realmente, no has pasado por dolor, no has pasado por rechazo, no has pasado por desprecio, no has pasado por maltrato, no has pasado por manipulación, por todas esas cosas, no puedes ser un buen pastor, que tú puedas comprender a las ovejitas. ¿Por qué? Porque si no pasaste por todos esos lados, ¿por dónde pasó Jesús? Pasó por el rechazo, el desprecio, las burlas, de todo. Y por eso fue el buen pastor. Eso es lo que forma al buen pastor, porque es una persona que ha sido realmente, preparada como fue preparado el Señor Jesús, ¿no? Experimentado en dolores, eso es lo que te quiero decir, experimentado en dolores. Entonces Él conoce el dolor, por eso puede entenderte a ti como ovejita lo que estás pasando. Entonces tiene misericordia, el buen pastor tiene misericordia, las alienta a que avancen, a que sigan adelante, a que tomen, a que no se rindan, a que nada las amedrente. Saber que Dios está con ella las ayuda a confiar en Dios, las ayuda a alcanzar el propósito que Dios tiene para ellos, sobre todas las cosas. Oh Dios mío, la ovejita tiene que sentirse libre, ellas tienen que sentir la libertad, que pueden pastorear por todo el valle, por lo verde del valle, sin correr peligro. ¿Por qué? Porque el
el pastor las está cuidando, las está mirando, las está pastoreando, las está vigilando con la autoridad que le confirió Dios para protegerlas. ¿Comprendes? Mira qué importante. Como dijimos, incluso el buen pastor las lleva a deleitarse, a gozarse, a que vivan una vida de gozo en la presencia de Dios, que disfruten de la presencia de Dios, de un Dios que conozcan. El buen pastor lleva a conocer, a que conozcan al Padre. Es un Padre amoroso, no un Padre castigador, un Padre que tiene misericordia, que te da todo, es bondadoso. Qué hermoso, tenemos un Padre bueno. Como por eso el pastor tiene que tener corazón de padre y madre, si no, no puede pastorear. Tiene que tener la humildad de los siervos, saber que estamos para lavar los pies de las ovejitas, como Jesús lavó los pies de sus discípulos. Así estamos nosotros para lavar los pies de los que Dios ha escogido para su rebaño. Oh, bendito Dios. Y sabes lo triste que a veces por los malos pastores muchas ovejitas se pierden, y no solo eso, que sin querer comienzan a renegar y apostatar de la fe, porque han sido maltratadas, ¿no?, en el camino de Dios. Y quiero darte testimonio porque ya estamos terminando. Y el testimonio de dos hermanos. Ayer pude hablar con la hermana Roxana, que todos la conocen. Ella vino hace también no mucho tiempo en la iglesia, vino de la mano de nuestra hermana Claudia. Y bueno, fue tremendo. Roxana, después del estudio del miércoles, fue algo maravilloso, no sé qué pasó, pero bueno, Roxana pidió hablar conmigo, me dice, ¿le puedo contar algo, pastora? Le digo, sí. Ella me llama Cristina, ¿no? Algunos Cristina, pastora, fuera, digamos, de la iglesia. Y entonces me dice, ¿puedo contarle algo? Y yo vi que había como hasta temor de contarlo. Y le digo, bueno, perdón, ¿lo cuento yo el testimonio? Pues yo le dije, Roxana, ¿querés contarlo vos? Me dice, no, pastora, no me animo, délo usted. Bueno, entonces le digo, está bien, si vos me autorizás, lo voy a dar. Y entonces fue así, me dice, le digo, bueno, ella quería contarme algo, quédate tranquila que yo te llamo por teléfono más tarde y vamos a hablar, porque lo que me empezó a contar vi que era ya demasiado importante. Bueno, ella la llamo por teléfono y me cuenta de que ella había ido a curanderos. Y bueno, le hicieron trabajos. Y hace años. La cuestión que ella pasaba tormentos muy feos a partir de que había ido a esos curanderos. Ella tenía problemas que sentían como sombras que se trasladaban de un lugar a otro en su casa. Después tenía la sensación de que con la sábana había dos hombres, y ella hasta me los describió y todo, y uno con barba, me decía, que la querían matar, ahogar con las sábanas cuando se iba a acostar. Esto le pasaba siempre que se quedaba sola, me dijo. Y ahora me dijo que hacía un tiempo que ella continuamente se despertaba y estaba toda rajuñada, su cuerpo rajuñado. Y yo lo primero, cuando ella me contó, le dije, mi amor, esto es producto de demonios. En tu vida hay espíritus inmundos, hay demonios que han tomado tu vida. Tenemos que hacer renuncia, tenemos que hacer cosas, y esto se hace en la iglesia. Pero le digo, quédate tranquila. Yo te voy a dar los primeros auxilios. Lo que tenemos que hacer
es que vos hagas renuncia. Vamos a renunciar a ciertas cosas. Entonces, ella me contó todo esto y ya hacía tiempo que se estaba congregando. Pero Dios es Dios. Yo creo que después me confesó, ¿no?, el por qué. Entonces digo, ¿cómo, Roxana? ¿No me hablaste todo esto antes, mi amor? Todo esto fue una opresión diabólica en tu vida, te cortó bendiciones, te está destruyendo la vida. Bueno, entonces le dije, vamos a hacer oración de renuncia, pero vos realmente te arrepentí de todo eso que fuiste a hacer, los trabajos que te hicieron. Bueno, le hice una serie de preguntas para yo poder saber la oración de renuncia que teníamos que hacer. Hicimos la oración de renuncia. Por momentos me parecía que a ella le costaba hacerla, pero terminamos la oración y después yo me puse a empezar a reprender los espíritus que había en ella, ¿no? Y empezar a desatar el amor de Dios sobre su vida y a que Dios llenara los vacíos de su corazón. Bueno, la voy a hacer corta. Hoy, mejor dicho, sí, ¿no? Después hablé con Roxana y cuando hablo con Roxana al otro día, le digo, ¿cómo descansaste? ¿Cómo estuviste? Quiero saber cómo andás. Y me dice, ay, Cristina, dormí re bien. Le digo, mi cielo, ¿notaste alguna diferencia con lo anterior? ¿Los rajuños los volviste a tener? Porque claro, yo a ella le expliqué todo lo que significaba, me tomé el tiempo de que supiera por qué estaba pasándole eso, ¿no? Y que entendiera lo que es, digamos, los ataques demoníacos cuando la persona va a brujerías y hace todo eso. Y le conté lo que Dios hace cuando la persona se arrepiente y renuncia. Le digo, pero bueno, esto mira que es un proceso, por ahí no salga todo ahora o no salga, sino cuando vayamos a la iglesia, a medida que vayamos a la iglesia. Y ella le digo, y bueno, rajuños, yo pensé que los rajuños, bueno, se te van a ir porque a veces los pastores tenemos que imponer las manos para que el enemigo suelte a la persona. Y ella me dice, no, pastora, no, Cristina, no tuve más rajuños, no hubo sombras, no hubo nada, descansé como nunca. Ay, le dije, gloria a Dios, Roxana, qué alegría me das. Y después agarra y me dice, pastora, tengo que decirle la verdad. ¿Sabe qué? Cristina, perdón, me dijo Cristina, quiero decirle la verdad. ¿Sabe una cosa? Yo no creía en los pastores. Para mí eran todos unos falsos profetas. Y te voy a decir la palabra textual como me la dijo mi hermanita Roxana, que eran todos chamulleros, que lo único que les importaba era el dinero. Y cuando ella me dijo eso, comprendí, porque ella era cristiana, aparentemente conocía al Señor, pero hacía rato que no se congregaba y llegó a la casa de Dios, ¿no? Digamos, yo pienso que estudiando un poquito el panorama, a ver qué clase de personas éramos nosotros, ¿no? Si realmente éramos de esos profetas que solo teníamos nada más, éramos codiciosos en dinero, en poder, en otras cosas y en menos en la necesidad de las almas. Y cuando ella me dijo así, le dije, ay, mi vida, o sea, lo que ella habrá sufrido, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios se le reveló, pudo sacar de su vida lo que la oprimía. Fue
libre. Así que quiero darle toda la gloria a Dios y decirle a Roxana a través de hoy, de esta prédica: Ro, Dios tiene grandes cosas para ti, mi cielo. Lo tuyo recién empieza. Ahora se pueden abrir las ventanas de los cielos y Dios derramar bendición hasta que sobreabunde. Y no solo eso, sino que cuando se abran las iglesias seguiremos trabajando sobre tu vida. Y comenzamos a hablar con Ro y me dice, por eso mira la importancia, mira cómo cambió el concepto que había en Rosana de los que eran todos los pastores. Para ella eran todos chamulleros que lo único que sacaban era el dinero a las personas, que negociaban con la necesidad de la persona, ¿no? Y miren cómo Dios la llevó de a poquitito. Seguramente me estuvo estudiando, nos estuvo estudiando, a ver cómo éramos como personas. Por eso le doy gracias a Dios, por eso sé lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y bueno, nos pusimos a hablar y me dijo que su mamá estaba igual. Entonces le dije, bueno, tu mami también necesita liberación. Y el otro testimonio es de nuestro hermano Gustavo. Con nuestro hermano Gustavo, que todos lo conocen. Ay, es un loco divino. Lo aman todos. Y él es muy espontáneo y natural. El hermano Gustavo lo conocemos hace muchísimos años. Más o menos, ¿no, David? 25 años. Cuando él se congregaba junto con nosotros en la iglesia de La Ruta. Pero resulta que Gustavo comenzó a ir a otras iglesias porque era maltratado. Claro, la gente lo veía y conforme a lo que veían en él, así lo trataban. Y resulta que Gustavo era muy maltratado y muchos lo despreciaban como diciendo, no le permitan, tal es así que él lo contó, no le permitan la entrada a este hermano, es que este hermano no entre. Y si llega a entrar, me lo dejan a lo último, lo tienen a lo último para cualquier cosa sacarlo. Cuando mi esposo, después de tantos años, lo perdimos, no lo vimos más. Mi esposo lo encuentra y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, él lo saluda, ¿no? Y le dice, y preguntó a mi esposo, ¿qué tal? ¿Qué era de nuestras vidas? Y él le dijo, somos pastores ahora. Ah, bueno, lo primero que dijo Gustavo, para mí es mala palabra eso. Gustavo no quería ni hablar, ni oír la palabra pastor. Le producía urticaria y euforia, se ponía mal. ¿Por qué? Gustavo había sido muy castigado, es decir, muy despreciado, muy rechazado en varias iglesias, en varias congregaciones. Y él ya realmente no tenía buen testimonio del Evangelio y sobre todo de lo que sería un liderazgo. Bueno, hermanos queridos, la verdad que, como les dije, ¿no? Ya me voy a poner a llorar, soy como Jeremías. Pero Gustavo es un milagro poderoso de Dios. Mi esposo lo invitó a venir. Tardó. Nosotros empezamos a orar. Le dije a mi esposo, pobrecito, qué lastimado que está Gustavo, le digo. Más que nunca nos vamos a tener que dedicar a este chico. Y bueno, comenzamos. Pasó un tiempo y después de un tiempo que ya no creí que iba a venir, apareció en la iglesia. Y apareció, se sentaba bien al fondo, nos examinaba todo el tiempo, nos sacaba, ¿no, David? Una tomografía computada de cada palabra que decíamos, de cómo nos movíamos, qué es lo que hacíamos, todo. Hermanos queridos, hoy él es un testimonio milagroso del poder y del amor de Dios. Eso sí, tuvimos mucho que trabajar en su vida, comenzar a tomarnos tiempo, mi esposo hablaba con él, estábamos con él.
hoy en día, saben, él es un discípulo de Jesús. No saben con qué alegría viene ay, miren, realmente me toca porque yo lo vi sufrir a Gustavo y vi todo el dolor que había en él. Y ahora viene y él se encarga del mantenimiento de la iglesia, hace todo en la iglesia, desde pintura, electricidad, arregla todo. Él es el que se encarga junto con el pastor y se llevan de mil maravillas el pastor y él. El pastor ya le conoce todo como es, sus mañas, sus cositas, entonces se llevan de 10. Y él cuando está aburrido, no sabe qué hacer, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Pasa por casa. ¿No, David? Sí. Está trabajando cerca y pasa por casa, nos golpea, nos toca timbre, nos saluda, dice 2 palabras y después se va. Hermanos, ¿saben la alegría que es para nosotros? Esa alma fue transformada, había perdido la fe en el Evangelio, ya no creía que existían, que no habían buenos pastores del linaje de Jesús. Hoy para mí, este muchacho realmente es la maravilla del poder de Dios. Como Roxana, venir y confesarme, pastora, yo creí que ustedes... Ella creía que nosotros éramos uno más de esos chamulleros que lo que queríamos era sacar el dinero. Pero ella ahora lo ha comprobado y lo pudo ver en su físico porque ahora hay libertad. Ya no sufrió lo que padecía, tanta opresión en su cuerpo, que hasta sentía que la querían, decían manos que la querían matar y ahorcar con las sábanas. Así que tremendo, ¿no? ¿Cómo no dar este testimonio, estos 2 testimonios maravillosos? Así que Gustavo pasó a ser uno más de la familia, de nuestra... Pasa, nos toca timbre, charlamos un ratito y después se va. Y él nunca pensó que iba a volver a confiar en un pastor. Hermanos queridos, hasta acá la palabra del Señor. Quiero decirles que es muy importante conocer al buen pastor. Un pastor, si quieres saber si realmente viene del linaje de Jesús, fíjate si las pisadas que va siguiendo el líder que tienes están sobre las mismas pisadas de Jesús. Si camina igual que Jesús, es el buen pastor del linaje de Jesús. Que Dios te bendiga, que esta palabra te sea realmente de bendición. Le doy gracias, mira lo que hizo un estudio del día miércoles, cuando aprendimos justamente que el trato que tengo hacia los demás es el amor que yo realmente, o la relación que yo tengo con Dios. Y desató una tremenda bendición sobre la vida de Roxana. Bueno, pastor, hasta aquí la palabra. Vamos ahora a recoger las ofrendas y espero que esto les sea de tremenda bendición, hermanos queridos. Mediten en esto, conozcan las pisadas de un buen pastor, que sean sobre las mismas pisadas que dejó Jesús. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias por esta hermosa palabra, gracias por darnos luz, papá, una vez más, en el nombre de Jesús. Por eso tu palabra dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Qué importante es escudriñar tu palabra y conocer al buen pastor, aquel que nos guía, aquel que nos lleva a esos pastos que nos van a alimentar, que nos van a nutrir, papá. Te damos gracias. Señor. Ahora te pedimos que bendigas estas ofrendas, estos diezmos, papá, que bendigas al dador alegre, que prosperes a tu pueblo, papá, que suplas cada necesidad del dador alegre. Te damos gracias por todo, Padre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Hermanos queridos, quiero avisarles, no se olviden, ahora que terminamos ya con la palabra del día de hoy, los quiero dejar para que ustedes se puedan conectar. Hoy 27 está la jornada de evangelismo de Luis Palau. Así que bueno, yo después les voy a pasar el link para que ustedes se puedan conectar y puedan, va a ser hermosísimo, maravilloso. Van a pasar testimonios de personas que llegaron al Señor, como este actor Gastón Paul, va a predicar Luis Palau, va a dar palabra, o sea, no se olviden. Ahora, en este momento que termina la palabra, a las 22 horas comienza el festival de Luis Palau. Así que yo les voy a mandar el link y ustedes lo van a poder ver, disfrutar y gozar. Dios los bendiga. Podés hacer una oración muy cortita, David, sobre esta palabra y nos vamos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias otra vez. Gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra, que es guía para nosotros, es lumbrera para nuestros pies, Padre. Síguenos dando sabiduría, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga llenando, Papá, nos siga guiando, Papá, en este mundo. Gracias, Papá. Bendice cada hogar, bendice cada familia, sigue uniendo, Papá, los matrimonios, la familia, los padres con los hijos, Papá. Gracias, sigue derramando de tu bendición en cada hogar, Papá. Bendecimos cada familia, bendecimos cada hermano, cada hermana, Papá. Sí, Señor. En el nombre maravilloso Gracias, de Jesús, bendito proclamando Dios. que es una época de victoria, Amén. Papá. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo. Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, Gloria mis a hermanos. Dios. Dios los bendiga, hermanos queridos. Y bueno, disfruten. Y quería decirles algo, y en estos momentos justo estaba mi esposo en la oración y lo recordé. No se olviden qué importante es seguir al buen pastor. Dios los bendiga, disfruten, ámense unos con otros y oren por los nuevos. Ya me recordé lo que quería. Quería agradecer a los hermanos que están sembrando en buena tierra, están colaborando. Gracias por los hermanos que ofrendan y diezman. Dios los bendiga y los multiplique. Amén. 100 veces más aquí en la tierra y después la vida eterna, como dice su palabra. Gracias porque están sembrando en buena tierra. Cuando digo buena tierra, es el reino de Dios, porque ustedes siembran donde ni la polilla y el orín corrompen, donde no hay ladrones que minan y hurtan. Así que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana. Disfruten la familia, disfrutémonos como iglesia. La iglesia es para disfrutarla, no para soportarla. Dios los bendiga, los amamos. Amén. Chau, chau, hasta pronto, bendiciones.